Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la Facultad de Ingeniería Civil, del programa de proyección social. Bueno, mi grupo lleva por nombre Ingenieros de la Nueva Generación. Los integrantes son Acosta Castro, Luis Máximo, Rotoma Romero, Randy Jeremías, Carguancho Casas, Jonathan Alberto, Gutiérrez Herrera, Joseph Nando, Jesús Aire, Cristian Joel, Puglias Palomino, Junior Cristian, Quispa de Matamoros Ronald y Rodríguez Aquino Carlos. Bueno, mi persona es Jonathan Carguancho Casas y estoy a cargo del tema número 1, que es cimentaciones. Antes de ello, cabe recalcar que esta serie de tutoriales comprenden los temas de cimentación, albañilería, encofrados, fierrería, tecnología de concreto y acabados, que pasarán a ser expuestos en sesiones posteriores por mis compañeros. Bueno, el tema de cimentaciones. Todo lo que radica cimentaciones está relacionado pues netamente a lo que es suelos. Y en el Perú estamos normados por la norma técnica E050, suelos y cimentaciones, que nos regula todos los tipos de estudios y acciones que se puedan ejecutar. Bueno, los objetivos. Esencialmente se requiere conocer la función e importancia de las cimentaciones. Aprender a diferenciar los tipos de cimentaciones que existen. Además de ello, poder aplicar un correcto proceso constructivo de las cimentaciones. Bueno, lo que comprende cimentaciones se ha dividido en 7 subtemas, en los cuales en esta primera sesión se van a dar a explicar las 3 primeras, que son la función de los cimientos, tipos de cimentaciones, cimientos para muros portantes. Bueno, empezamos por qué es el concepto de cimentaciones. Como se puede apreciar aquí en el gráfico, la cimentación es la transición entre la estructura y el suelo portante. Además de esto, debe de necesitar 2 condiciones sumamente básicas para considerarlo una cimentación óptima. Que las presiones transferidas al suelo no excedan las presiones admisibles del tipo de suelo. Bueno, esto obviamente, ¿cómo se puede ver, ¿no? De analizar esto? Obviamente, al estudiar el tipo de suelos, mediante ensayos de laboratorio, en los cuales nos indican las propiedades que tienen el suelo, ¿ya? Si va a poder o no va a poder resistir básicamente el peso de la edificación, ¿no? Además de ello, que dicho peso de la edificación no produzca asentamientos diferenciales en secciones de una estructura. Bueno, existen 2 tipos de cimentaciones básicamente, que son las superficiales y las otras que ya son con pilotes. Las superficiales son las que generalmente se ven si cercanas a la superficie existen capas de suelo con óptima capacidad portante. Esto lo acabamos de decir, que la capacidad portante es la capacidad netamente que el suelo va a poder soportar del peso de la edificación. Si el suelo puede o no puede soportar dicho peso de la edificación. Bueno, y en este caso se pueden ejecutar cimentaciones para muros portantes, zapatas de concreto armado, aisladas, combinadas y conectadas, o también plateas o placas de cimentación. Y en el caso que estos estratos no tengan la capacidad de soportar dichas cargas, entonces ya se recurre a las cimentaciones con pilotes. Estas ya se caracterizan, como podemos ver acá en el gráfico, de tener grandes profundidades hasta llegar a conseguir suelos de una capacidad portante óptima. Bueno, en lo que concierne a zapatas, existen 3, ¿no? Zapatas aisladas, combinadas y conectadas. En este caso, las combinadas
valga la redundancia, son combinaciones de dos columnas. ¿Y esto por qué sucede? Porque dichas zapatas están muy próximas entre sí y las zapatas tendrían que superponer una sobre otra. Es por ello que se recurre al tipo de zapata combinada. Dicha vista es de elevación, como lo veríamos nosotros desde frente, ¿cierto? Y la segunda es la vista desde planta, como se vería en el plano, ¿no? Bueno, también las zapatas conectadas. Estas zapatas son necesarias realizarlas cuando se encuentre una columna en el lindero del terreno y por ello se requiera una viga que la conecte la zapata de estas columna exterior con una que sea interior de la edificación. Cimientos para muros portantes. Bueno, estos tipos de cimientos son empleados generalmente en viviendas de hasta 5 pisos y obviamente se componen por cimientos y sobrecimientos. Generalmente, en general, ¿no? La cimentación es escalonada, ya que primero se necesita obviamente pues realizar los trabajos de excavación, perfilado del suelo, asegurar la verticalidad, luego el vaciado del cimiento, luego secuencialmente pues esperar un tiempo prudente para luego realizar el vaciado del sobrecimiento, ¿no? Por eso se dice que es una cimentación escalonada, no se puede ejecutar en un solo periodo dicha obra, ¿no? Bueno, en esto lo que se debería tener énfasis es en las dimensiones, ¿no? De que se deba tener, ya que, ya que en esto, si se tienen descuidos, dichos puntos podría tener, pues, afectar en demasía nuestra edificación, nuestra construcción, porque la cimentación juega un papel fundamental en el comportamiento de nuestra estructura. Bueno, en la profundidad mínima, generalmente pues se tiene una diversidad de tipos de suelos, ¿no? Dicho sea de paso, en la norma E050 se encuentran pues tipos de clasificaciones del suelo, ¿no? Por diversas instituciones. Pero hablando en términos generales, se puede considerar que para suelos de tipo conglomerado o mezclas de grava, dicha profundidad tiene que ser de 0,60 metros. Ya. Y en el caso de suelos de tipo arena fina, suelta o arcilla, tiene que escarbarse más, pues, ¿no? 0,80 como mínimo. Así también como en la profundidad mínima se requiere un ancho mínimo. Para suelos de tipo conglomerado o mezclas de grava arena se requiere un ancho mínimo de 0,40. Y para suelos de tipo de arena fina suelta o arcilla, 0,50. Podemos ver aquí que las dimensiones para un suelo de mezclas de grava y arena, a comparación de un tipo de suelo de arena fina y suelta, son menores, ¿no? Ya que este tipo los primeros de mezcla de grava y arena nos presentan un suelo más consistente, ¿no? Uno que pues que tenga ya su capacidad portante mayor que de una arena suelta, ¿no? Ya que en la arena suelta requeriríamos tener mayores dimensiones en profundidad y ancho hasta encontrar estratos que nos aseguren una buena estabilidad del suelo. Bueno, aquí en el gráfico se puede ver, ¿no? El ancho mínimo que están considerando 0,40 para el cimiento, ¿no? También, pues, acá no se debería de confundir, ¿no? Existen dos dimensiones. Una que es la profundidad del cimiento y la segunda que es la altura del cimiento. Como pueden ver acá en el gráfico, no necesariamente coincide, ¿no? La profundidad que se va a escarbar con la altura que se va a llegar a vaciar. Ya. Bueno, ahí está el cimiento y luego ya pues obviamente el sobrecimiento, ¿no? Para las hiladas luego del ladrillo.
La altura del cimiento, acá también, esta de aquí es como mínimo 0,50 metros. Bueno, y sobre el cimiento, este cimiento, sobre cimiento que va inmediatamente superior del cimiento, tiene que tener un espesor igual al del muro. Ya donde acá se recomienda que tiene que ser una altura mínima del sobrecimiento de 0,30 metros. Cabe recalcar también que en sobrecimientos exteriores o de borde, la altura debe sobrepasar 0,20 como mínimo del piso, del nivel de piso terminado. Bueno, como se pudo apreciar en las diapositivas anteriores, es importante saber el tipo de suelo sobre el cual se va a construir. No podemos considerar las mismas dimensiones, ni el mismo proceso constructivo, ni los mismos materiales para un tipo de suelo firme y un tipo de terreno blando, ¿cierto? En lo que concierne al concreto, para terrenos firmes, solamente sería suficiente eh, realizarse con un concreto simple para los cimientos corridos. En cambio, cuando se cuente con terrenos blandos, será necesario usar concreto armado. Es decir, ya estas requerirían acero de refuerzo, para así poder obtener ductibilidad. Lo que concierne a ductibilidad es pues obviamente la capacidad que pueda ejercer deformación dicho material sin recurrir a la rotura, ¿no? Poder tener deformaciones admisibles. Bueno, en lo que concierne también a lo que es el concreto, que a mayores detalles ya lo van a exponer mis compañeros en las siguientes sesiones, del cimiento. Este cimiento se considera pues que sus materiales deben de ser cemento y hormigón en proporción de 1 a 10 en volumen. ¿Qué quiere decir? Que esto en términos generales, por cada bolsa de cemento o por cada unidad de cemento podría ser pues lampas, tendría que combinarse 10 lampas de hormigón para tener las proporciones que requieren para el cimiento. Además del cimiento, se necesitan piedras grandes de diámetro nominal no mayor de 50. Además de esto, se debe considerar que no debe de exceder el 30% del volumen, ¿no? Además de que su resistencia tiene que estar entre 50 y 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Obviamente, ¿cómo se puede evaluar la resistencia? Dicha resistencia se evalúa cuando ya pues se hacen testigos de concreto y se los lleva a un laboratorio para un ensayo de rotura, ¿no? En la cual ya pues la máquina nos va a botar, nos va a arrojar los resultados, si dicha mezcla están dentro o no del rango, para ver si estamos ejecutando bien. Y también se debe considerar que para el cimiento no es necesario el encofrado, es suficiente que asegurar la verticalidad y el perfilado del cimiento. En cambio, en el sobrecimiento también se considera cemento y hormigón, pero en acá ya la proporción disminuye. Ya es 1 de cemento por cada 8 de hormigón en volumen, más piedra de 10 centímetros. Aquí ya las dimensiones de la piedra ya disminuye. De diámetro nominal. Y en que obviamente aquí ya la piedra también en cantidad y en volumen disminuye, ¿no? Ya que solamente se requeriría el 25% del volumen total. Pero acá sí se requiere una resistencia como mínima de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso sí ya es obligatorio el uso de encofrados para el sobrecimiento. Bueno, acá podemos ver ya lo que es el encofrado, ¿no? El encofrado para el sobrecimiento.
en los cuales netamente necesitamos pues madera, ¿no? Aunque ahora hoy en día se están usando nuevas tecnologías, pero lo tradicional, lo convencional es usar madera, en los cuales necesitamos pues tablones, ¿no? Para esencialmente lo que vienen a hacer acá los laterales, a ambos lados del sobrecimiento. De esta tiene que ser un espesor de 1,5 pulgadas de espesor. Y el ancho ya pues puede ser dependiendo de los requerimientos a la altura, lo que se requiera, ¿no? A la altura que requiere el sobrecimiento. Y eso ya pues sería este criterio del maestro de obra, ver, ¿no? Y obviamente evaluar el costo también de cuál sería el ancho a considerar, que obviamente oscila entre los 6 y 10 pulgadas, ¿no? Ya, también se requiere lo que son los durmientes. Los durmientes, acá como se pueden ver, estas se requieren ya pues de listones de 4x4 o de 3x4. Además, los barrotes o tornapuntas, que tienen que ser de 2x3 o de 2x4 o de 3x3. ¿Ya? Obviamente estos barrotes tienen que incidir un poco más a la altura del sobrecimiento de los tablones y además tienen que ir separadas unos 50 o 60 centímetros. ¿Ya? Bueno, ahí se puede ver dichos elementos. Luego, obviamente, como este encofrado va a soportar, ¿no?, la presión lateral del concreto. Es por ello que todo se ejecuta, pues acá los barrotes, tornapunta, para evitar que se colapse, ¿no?, ante la presión lateral que hace concreto. Además, y para asegurarnos de que no tengamos problemas, es necesario proveerlo en el encofrado con alambre color negro número 8, ¿no? También para ejecutar una buena obra se tiene pues que tener en cuenta los ejes de los muros, ¿no? Y sobre ellos se trazan pues el cordel con la ayuda de la plomada, ¿no? Para asegurar pues el eje del muro. Bueno, en las conclusiones y recomendaciones, como hemos podido ver, es imprescindible saber sobre qué tipo de suelo se va a construir el cimiento. Claro, porque ya hemos visto que no es lo mismo que vamos a construir sobre un, un tipo de suelo que sea de grava o de arena, como también no van a ser las dimensiones las mismas de un tipo de suelo suelto o arcilloso, ya que también se debe de considerar en la ejecución de las obras el costo, ¿cierto? No necesariamente quiere decir pues que se va a construir a mayores dimensiones, sobredimensionar, ¿no?, las dimensiones de la zapata, ya que eso requeriría pues mayor mano de obra, materiales, tiempo, etcétera. Mm, Bueno, también lo que acá, lo segundo, seleccionar el mejor tipo de cimiento que se ajusta a los requerimientos de la obra a ejecutar. Claro, como hemos visto en el inicio de las diapositivas, eh, se debe tener presente este punto porque, o sea, es decir, seleccionar el mejor tipo de cimiento que se ajusta a los requerimientos de la obra a ejecutar. Obviamente, pues si yo voy a considerar en un supuesto caso que voy a considerar una vivienda de un piso, en ella pues no sería necesario pues considerarle una cimentación con pilotes, ¿no? Ya que solamente el nivel es solo de un piso. Y además, que también pues es necesario saber el tipo de suelo, ¿no? Saber el tipo de suelo que se tiene y la obra que se va a ejecutar, ¿no? La obra que se va a ejecutar.
Obviamente esto, pues una vez más, no se olviden de que está regulado todo lo que es concierne a las cimentaciones o en este caso al suelo también, está especificado en la norma técnica E050, que se puede adquirir fácilmente en Google, se busca y se descarga y ya tienen en PDF, ¿cierto? Bueno, y ya que esto también, pues esto se tiene que tener mucho énfasis, ¿no? En el análisis del suelo, el análisis del suelo, lo que se llama el estudio de mecánica de suelos, para saber, pues justamente lo que hemos estado viendo, ¿no? La capacidad portante del suelo, los asentamientos diferenciales, qué tipos de estratos tiene, cuánto se tiene que hacer de profundidad, etcétera, ¿no? Saber si pues mediante los ensayos de laboratorio, cuál predomina más, ¿no? La grava, la harina, ya que no todos los suelos son homogéneos. También se debe de tener presente las dimensiones mínimas del cimiento sobre cimiento, además de ejecutar la verticalidad, ¿ya? Obviamente esto de acá lo que se dice las dimensiones mínimas esto ya viene pues de consigo porque ya se han hecho una serie de estudios y se han hecho una serie de muestras, ¿no? En las cuales al tener en consideración estas dimensiones mínimas aseguramos un éxito en los cimientos. Bueno, y lo último y no menos importante es que las sugerencias expuestas tienen un carácter informativo y orientador. Cada proyecto en particular indica sus propios planos de cimentación. Mucho cuidado, ya que la obra, por ejemplo, que se realice en Huancayo y tenga, pues, no sé, las dimensiones, no sé, 100 metros cuadrados, y se requiere ejecutar otra obra en Chilca que también tenga 100 metros cuadrados, tengan el mismo modelo, el mismo diseño, no implica decir de que se va a ejecutar pues con las mismas dimensiones, ¿no? De profundidad, de ancho, si se va a ejecutar, qué tipo de cimiento se va a ejecutar, no. Cada tipo de suelo tiene características diferentes. Entonces, no se puede asumir un mismo valor para todas las obras, ¿no? Quizás ese es un factor influyente, determinante, en que algunas obras tengan pues colapsos, ¿no? Y lo último que se quiere es evitar pérdidas humanas. Bueno, conmigo sería hasta la próxima sesión en la cual vamos a terminar con lo que nos concierne el punto 4, 5, 6 y 7, que son zapatas de concreto armado, subzapatas, cimientos para muros de concreto armado y la impermeabilización de los cimientos. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.